Hola, bienvenidos a su canal de ejercicios de física. En el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de aplicación de las leyes de Newton. Veamos el ejercicio. Un cuerpo de masa m1 se encuentra ubicado sobre una mesa. De m1 se une por medio de una cuerda a un montacargas de masa m2, el cual tiene una roca de masa m3, como se puede ver en la figura. Determinar la aceleración y la tensión del sistema, suponiendo que M1 desliza sin fricción sobre la mesa. Para resolver este ejercicio vamos a seguir los siguientes pasos. Primero que vamos a hacer es identificar los sistemas mecánicos que están involucrados en el ejercicio. Luego vamos a determinar todas las fuerzas que interactúan con cada sistema mecánico. A continuación, estableceremos un marco inercial de referencia y los ejes. Luego, vamos a aplicar la ley de Newton y por último, resultado de esta aplicación, resolveremos las ecuaciones que nos indique esta aplicación. Entonces, tenemos el diagrama de lo que sería el ejercicio. Vamos a identificar los sistemas mecánicos. Entonces, sobre la mesa se encuentra el bloque de masa M1, que está ligado por medio de una cuerda a un montacargas que está suspendido, el cual tiene una masa M2, y en este montacargas se tiene una roca de masa M3. La cuerda pasa por una polea, es decir, los sistemas mecánicos son M1, el bloque de M1 que está sobre la mesa, la polea por donde desliza la cuerda, M2, M3, y podemos pensar en un quinto sistema mecánico que sería la suma de M2 más M3. Luego vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre para cada sistema mecánico de interés. Diagrama de fuerzas. Vamos a seleccionar el sistema mecánico M1. Entonces tenemos nuestro cuerpo M1, el cual interactúa con la mesa. De esta interacción surge la fuerza normal, que es la que de cierta manera impide que el cuerpo se hunda sobre la mesa y la mesa ejerce una fuerza hacia arriba perpendicular a la horizontal aplicada sobre el cuerpo M1. Tenemos también la interacción de M1 con la masa de la Tierra, que es lo que llamamos comúnmente como peso. Y la interacción de M1 con la cuerda, que le llamamos T1. Vamos ahora a estudiar el sistema mecánico polea. Tenemos la polea, tenemos la tensión T1, que es la interacción con la polea, la interacción de la polea con la cuerda horizontal, que es la que llamamos T1. Y tenemos T2, que sería la interacción de la polea con la cuerda vertical, la que está tirando hacia abajo. Y tenemos una reacción de el soporte que está manteniendo la polea en su posición en esta dirección. Y obviamente tenemos la masa de la polea con el planeta Tierra, es decir, el peso. Ahora vamos a estudiar el sistema mecánico M. El sistema mecánico M está
conformado por dos sistemas mecánicos, M2 y M3, donde M es la suma de las dos masas. De aquí en adelante lo vamos a tratar como una caja negra y va a ser denominado M. Las fuerzas que interactúan con M son T2, que es la interacción de M con la cuerda vertical, y el peso, que es la interacción de M con el planeta Tierra. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Definimos un marco inicial de referencia, es decir, un cuerpo que me sirva como referencia y que no se mueva o que tenga velocidad constante. Aquí es claro que un cuerpo que nos puede servir como marco inicial de referencia es la mesa, dado que la mesa no se mueve. Y sobre esta desliza M1, se ubica la polea y tiende a mover la masa M1 sobre la mesa sin deslizar, no hay fuerza de fricción y el montacargas cae. Definimos los ejes. En esta dirección vamos a tener el eje positivo de las X y en esta dirección vamos a tener el eje positivo de Y. Bueno, para M1 planteamos la segunda ley de Newton. Tenemos todas las fuerzas que interactúan con M1 y decimos que la sumatoria de todas las fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración de mi sistema mecánico M1. En el eje X, ¿qué tenemos? Tenemos que la única fuerza que se está aplicando en el eje X es la tensión T1 y eso es igual a la masa del sistema mecánico por la aceleración en X del sistema mecánico 1. En el eje Y tenemos que la fuerza en el eje Y es igual a la masa 1 por la aceleración de 1 en el eje Y. ¿Qué me queda? El peso menos la normal. Y eso es igual a M1 por la aceleración en Y de 1. Dado que la masa en 1, nuestro sistema mecánico M1, no se mueve en el eje Y, su aceleración es 0. Resultando que el peso es igual a la normal para este caso. Llamamos a esta ecuación 1 y esta ecuación la llamamos la ecuación 2. Ahora vamos a analizar el sistema mecánico M. Planteamos la segunda ley de Newton. Tenemos que en el eje Y tenemos el peso que apunta hacia abajo menos la tensión 2 que apunta hacia arriba. Y eso es igual a la masa del sistema mecánico por su aceleración. A esta ecuación le llamamos 3. Dado que en el eje X no se tienen fuerzas ni movimientos en este eje, no nos aplica la segunda ley de Newton en este eje. Vamos a analizar ahora la cuerda y la polea. Vamos a suponer que estamos trabajando con una cuerda ideal. ¿Qué quiere decir eso? Eliminamos los sistemas mecánicos M1 y M, la polea, y tenemos ahí solamente la cuerda. De la cuerda podemos decir que su masa es despreciable y que es inextensible. Es decir, ante una fuerza que la esté jalando en los dos lados, esta va a permanecer siempre constante en cuanto a su longitud. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto la tensión horizontal como la tensión vertical es la misma en magnitud. Y estamos hablando que la cuerda me liga a dos cuerpos. Esto tiene una gran implicación. Si la cuerda es inextensible, es decir que no van a haber aceleraciones locales debido a que se está deformando la cuerda. Quiere decir que si se tienen dos cuerpos ligados, como es este caso, las aceleraciones, tanto vertical como horizontal, tienen la misma magnitud. De aquí en adelante la vamos a llamar A.
Aplicando esta información, podemos reescribir las ecuaciones anteriormente halladas. Entonces, para M1, la ecuación 1 se reescribe de esta manera, obteniendo que la tensión es igual a M1 por A. Para el sistema mecánico M, tenemos que M, el peso, menos T es igual a M por A. Ahora vamos a hacer unos análisis de la polea. El sistema mecánico polea, vamos a establecer que la polea es ideal. ¿Qué implica eso? Primero, que su masa es despreciable. Segundo, que no hay fricción en el eje. Tercero, que la cuerda se desplaza sobre la polea sin deslizar. Entonces, recordemos el diagrama de fuerzas del sistema mecánico polea. Aplicamos la segunda ley. Tenemos que la reacción, la componente de este vector en el eje X menos la tensión 1 es igual a mp por la aceleración de la polea en el eje X. Aplicando que es una polea ideal, lo único que nos queda es que la reacción en el eje X menos la tensión 1 es igual a 0. Pero habíamos dicho que T1 y T son las mismas. Entonces me queda que la reacción es igual a la tensión. Haciendo lo propio en el eje Y tenemos T2 más el peso que apunta en la misma dirección menos la reacción en el eje Y. Aplicando la definición de polea ideal, esa igualdad me da 0. Entonces me queda T2 menos la reacción de la polea en el eje Y igual a 0. Es decir, que la reacción en el eje Y es igual a la tensión. Y dado que es la misma tensión, podemos concluir que la reacción en el eje Y es igual a la reacción en el eje X y por ende es igual a la tensión. Es decir, que si hallamos la tensión, hallamos estas dos fuerzas de reacción que soportan a la polea. Entonces, si el marco inicial de referencia es la mesa y tenemos nuestros ejes ya definidos y tenemos la ecuación 1 del sistema mecánico 1 y la ecuación 3 del sistema mecánico M, podemos reemplazar el resultado de 1 en 3 y nos queda que el peso del sistema mecánico M menos M1 por A es igual a M por A. ¿Qué nos queda? Que mg es igual a ma más m1a. ¿Qué hicimos? Lo que se hace es trasladar esta que tiene información de aceleración al otro lado de la igualdad. Aquí podemos sacar factor común a. Entonces me queda que a producto de m más m1 multiplicado por a. Esto, como está multiplicando, puede pasar al otro lado a dividir, encontrando así la expresión para la aceleración. La aceleración es igual a mg sobre m más m1. Recordemos que m es m2 más m3. Entonces me queda que la aceleración de mi sistema es la suma de m2 más m3, es decir, lo que tenemos en el montacargas, sobre la suma de las tres masas multiplicado por la gravedad. Es decir, que si elimino m2 y m3, esta suma será 0 y la aceleración será 0, es decir, m1 no se mueve. Cualquier peso que se ponga en este lado del sistema resulta una aceleración. Ahora, miremos qué pasa con la tensión. Tengo T igual a M1 por A, que es información dada por la ecuación 1. Y tenemos la aceleración del sistema. Podemos reemplazar esta aceleración en 1. Y obtengo una expresión para la tensión.
en función de las masas y la gravedad. De esta manera logramos determinar tanto la aceleración como la tensión para este sistema sencillo, ya que no tiene fricción. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y en un próximo video veremos cómo se resuelve este ejercicio cuando se tiene en cuenta la fricción. Gracias y hasta la próxima.